Muy buenas tardes. En nombre de la Casa Encendida y de la Fundación Montemadrid quería daros a todos y a todas la bienvenida y las gracias por estar aquí esta tarde con nosotras inaugurando la 8ª edición del ciclo Mujeres contra la Impunidad. 8 años ya llevamos poniendo el foco en mujeres que combaten la impunidad jurídica y social que ampara a quienes históricamente ejercen violencia contra nosotras. A lo largo de estos años nos hemos reunido alrededor de este espacio de reflexión con mujeres destacadas en su labor, conocidas y reconocidas mundialmente, de diferentes disciplinas, todas ellas, la política, el arte, la cultura, el activismo, los medios de comunicación, y todas compartiendo un mismo objetivo: construir un mundo más justo. Todavía queda mucho camino por recorrer y en algunos aspectos incluso estamos involucionando. Por eso es importantísimo y necesitamos escuchar el análisis de esas voces autorizadas que asumen un compromiso activo por los derechos humanos, por la paz y por la justicia. En estos años han pasado por aquí una lista de mujeres que es imposible mencionarlas a todas, pero queremos recordar algunas de ellas, como los premios Nobel Tawakkul Karman o Rigoberta Menchú, la socióloga holandesa Saskia Sasken, Elena Maleno, periodista e investigadora, la periodista y escritora mexicana Elena Poniatowska, la novelista Yoconda Belli o la filósofa Angela Davis. Con estos precedentes retomamos hoy, de la mano de la artista y activista por los pueblos indígenas, Dayara Jori, perteneciente al pueblo tucano, y le doy la bienvenida y le agradezco profundamente que haya venido hasta aquí, que nos acompañe esta tarde, que va a ser muy intensa, seguro. Y, por supuesto, muchísimas gracias a Mercedes, directora de la Asociación Mujeres de Guatemala, por organizar este ciclo, por todo el esfuerzo, por todo el interés y por todo tu compromiso con nosotras. Muchísimas gracias y ya lo dejo todo en tus manos para que disfrutemos de esta tarde. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos por acompañarnos este martes en la Casa Encendida y especialmente por hacerlo en un momento en el que hay tantas actividades culturales tan interesantes, en un día en el que hay una ingente agenda cultural. Así que el agradecimiento doble por elegirnos a nosotras y por estar acompañándonos esta tarde aquí. Muchísimas gracias, Isabel, y me siento muy honrada de estar nuevamente reiniciando el ciclo internacional de conferencias Mujeres contra la Impunidad, y me alegra y me enorgullece profundamente que sea al lado de una mujer de la talla intelectual y artística de Dayara Jori, del pueblo tucano. Estoy súper agradecida porque estés con nosotras, Dayara. Estoy completamente consternada por el esfuerzo físico e intelectual que estás haciendo para estar aquí despierta. Quiero contarles que Dayara llegó ayer, ha dormido 3 horas solamente y está aquí enterísima, como la podemos ver, junto a nosotras para compartirnos algunas de las luchas de su pueblo, del pueblo tucano. Un pueblo que estoy convencida que van a disfrutar haciéndose un pequeño acercamiento, muy pequeño, con ideas necesariamente muy pixeladas como las que ella va a poder transmitir el día de hoy. No puedo abarcar todo tu currículum, efectivamente, Dayara, porque sería demasiado extenso, pero sí quiero contarles que Dayara es artista visual, es internacionalmente reconocida por su trabajo como muralista, como docente, como comunicadora y activista indígena, tal como demostró el ingente también interés que demostraron los medios de comunicación, y también quiero agradecerte por haberles atendido uno a uno, una a una, a las personas que se interesaron por llevar este mensaje mucho más lejos. Estuvo toda la mañana dando entrevistas a medios de comunicación, Dayara, con muy distintas preguntas, desde muy distintas perspectivas, y creo que ustedes, al igual que vamos a hacer muchas, van a poder disfrutar en estos días de ideas complementarias que no se van a poder plasmar por cuestiones de tiempo todas esta tarde aquí. Decía entonces que la obra de Dayara está compuesta también por pinturas corporales, la cerámica, la cestería, los tejidos y otros objetos tradicionales de su pueblo, y ella también ha experimentado
con las formas y con la luz de una manera excepcional, como mucha de su crítica artística ha dejado ya plasmada también. Pero creo que una de las herramientas, y ustedes lo van a poder comprobar ahora, más poderosas que tiene Dayara, sin duda, es su voz. Y esa voz fuerte, potente, de las mujeres del pueblo tucano, de las mujeres indígenas del mundo, de las mujeres de la cuenca amazónica, yo creo que tienen en ella a una dignísima representante. Vamos a conversar hoy, Dayara, si me haces el gran honor. Te haré algunas preguntas, pero conociendo tu generosidad con la palabra puede ser que sean muy pocas. Así que voy a empezar pidiéndote, quizá algo más complicado que hablar sobre tu opinión política, que es muy interesante. Voy a pedirte que nos hagas un pequeño retrato de quién es Dayara Tucano. Probablemente lo más difícil que hay, hablar una de una misma, pero creo que las mujeres también debemos ser cada vez más autorreferenciales y creo que esas autorreferencias biográficas hacen y construyen historia en cada momento. Y la tuya está en tu pueblo, está en tu piel, como hoy podemos ver. Gracias, Dayara, por estar aquí. Gracias. ¿En cuántos minutos? Yo, bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé. Para mí ya está como, en Brasil todavía es de tarde, pero para mí físicamente está como de noche. Voy a hacer una audiodescripción para las personas que a veces no ven. Entonces, yo soy una mujer indígena de talla mediana, cabellos negros, largos, tengo la piel morena y el rostro pintado con tinta roja, con diseños de mi pueblo. Estoy vistiendo un cocar, una corona de plumas de arpía, de gavilán real y un collar de dientes de jaguar con un collar de conchas y vestida con un vestido verde largo dibujado con hojas negras pintadas con tinta natural que representan las lianas del yagé de la ayahuasca. Me llamo Dujigó, ese es el nombre que recibí de mi abuelo, mi nombre tradicional. Y Dayara es el nombre que me dio mi mamá. Y Hori es el nombre que me dio mi papá. Pero los apellidos que me dio la historia del occidente fue Dayara Hori Figueroa Fernández Sampaio, ¿no? Que son los apellidos Fernández Sampaio, son los apellidos que les dieron los misionarios católicos a la familia de mi padre cuando los bautizaron y no permitieron que fueran registrados sus nombres indígenas. Y Figueroa Giraldo, los apellidos de mi madre, que también vienen pues de aquí, porque mi tatarabuela era española. Mi madre es colombiana, mi padre es brasilero. El pueblo Yepamazán, que es más conocido como Tucano, vive en la frontera entre Brasil, Colombia y Venezuela, que podríamos considerar hoy como el corazón, el centro de lo que queda de la selva amazónica. Y de esta frontera, un territorio no apenas de mi pueblo, pero de todos nuestros pueblos hermanos, porque Tucano es un pueblo exogámico. Tucano no se casa con Tucano, se casa siempre con un pueblo vecino. Entonces somos todos primos y cuñados y tíos y sobrinos y ahijados. Pero este territorio que fue atravesado por una frontera política ficcional construida a lo largo de un duro proceso colonial, que marcó con mucha violencia la llegada de una cultura europea, de un lado los españoles y del otro lado los portugueses, de un lado los colombianos, del otro lado los brasileños, que a lo largo de siglos construyeron políticas que negaron nuestra identidad, nuestro territorio, nuestra lengua, nuestros cuerpos, nuestras
ciencias, nuestras creencias y hasta nuestras historias de vida. Y que a pesar de todo eso, hicieron con que mi familia, especialmente mi familia paterna, se organizase también a través de generaciones, desde la generación de mi bisabuelo y de mi abuelo y de mi padre hasta la mía, como generaciones de resistencia para mantener todo esto vivo, nuestra identidad, nuestro territorio, nuestra memoria, nuestra ciencia, nuestros saberes, nuestras prácticas. Y continuar afirmando que somos tucano, que somos del pueblo Yepamazán. Entonces, yo nací en São Paulo en 1982, estoy con 41 añitos, sintiéndome cuarentona. Nací en la capital de São Paulo, que es la tercera mayor ciudad del mundo, una de las mayores ciudades de Brasil, la mayor ciudad de Brasil. En el medio de la dictadura militar y también en el medio de la formación del movimiento indígena como un movimiento nacional que estaba preparándose para construir, reclamar y conquistar los derechos constituyentes, los derechos ciudadanos que les habían sido negados a los pueblos indígenas hasta el fin de los años 70. Porque nací en un país donde hasta 1979 los indígenas éramos considerados incapaces y bajo la tutela del Estado, como niños, como personas con extremas necesidades especiales, sin autorización para hacer nada, ni siquiera salir del país o tener un pasaporte o votar o salir de su territorio, sin la firma, la autorización de la autoridad del Estado y de sus instituciones competentes a tratar de los pueblos indígenas, que siempre hemos sido considerados como un problema, como una especie de población antagonista a la propia idea del Estado nacional. Eso porque los pueblos indígenas, ya me estoy comenzando a demorar, ya me estás mirando raro, ¿cierto? Eso porque los pueblos indígenas, y siempre hay que decirlo, somos pueblos originarios de un lugar. Ser indígena no es ser una raza, no es ser racializado. Pueblos indígenas están en todos los continentes. Son pueblos originarios que mantenemos nuestra identidad, nuestro pertenecimiento, nuestra lengua, ligada a nuestra tierra, nuestro territorio desde antes de la experiencia de la invasión, de la colonización, desde antes de la experiencia hasta de la creación de los estados modernos donde vivimos hoy. Somos más de 5.000 pueblos indígenas alrededor del mundo, en todos los continentes. Pero la historia de lo que pasó en nuestro continente, hoy apellidado de América, sea América del Norte, América del Sur, esa tierra que va del polo norte al polo sur tan bonita, con una diversidad de pueblos y de naturaleza tan maravillosa. En esa tierra, en el primer siglo de contacto, cuando llegaron los invasores europeos, españoles, portugueses, franceses, holandeses, ingleses, en el primer siglo murieron por enfermedad o por asesinato, por violencia, más de 100 millones de personas. En un siglo murieron más de 100 millones de personas. En un siglo murieron más de 100 millones de personas. Y esa experiencia tal vez sea la experiencia más radical y más fuerte del verdadero genocidio, de dicimar a la población de casi todo un continente y dejar con que la población de lo originaria, indígena del continente americano hoy sea considerada menos de 10% de toda la población continental. Esa es la talla, la marca, la cicatriz de América, la cicatriz dejada por un proceso colonial, un proceso de violencia que todavía nos queda como una herencia a todos nosotros. De las responsabilidades que compartimos de toda esta experiencia histórica, pero principalmente de un resultado que es que al final de cuentas, a pesar de todo eso que les conté, que intenté contar rápidamente,
continuamos aquí, estamos vivos. Estoy aquí hablando con ustedes y como una persona indígena hago parte de la prueba cabal que el proceso, que la sentencia de muerte de la colonización no fue plena, que somos la resistencia, que somos la prueba viva de la capacidad de transformación y que mantenemos a nuestros territorios preservados gran parte de la biodiversidad de nuestro planeta y que mantenemos en nuestros territorios culturales la posibilidad también de una relación de mundo donde es posible estar vivo, convivir y cultivar la vida con toda la diversidad que existe. Hablaste de algo que me parece fundamental, Dayara, de todas las ideas que has planteado acá, que es relativo al lenguaje, al idioma, a la lengua, a los idiomas. ¿Cómo haces esa relación, cómo tejes esa relación entre el idioma y los derechos culturales? Porque muchas y muchos lingüistas a día de hoy, lingüistas indígenas, pienso por ejemplo en Yasnaya Aguilar, pero también en otras personas indígenas que dicen que uno de los mayores intentos de exterminio ha cursado por la vía de la eliminación del lenguaje, de la imposibilidad de que un pueblo se piense, se autorreferencie, se autorreflexione y se exprese con sus propias palabras, con su propio imaginario sobre el mundo. Esa imposibilidad de expresar el amor, incluso el odio, también cualquier tipo de emoción a través de sus propias palabras y que le ha sido vedado. Gracias por la pregunta. Yo tuve la oportunidad de ser invitada a hacer una curaduría de una exposición sobre las lenguas indígenas del Brasil, porque estamos en plena década internacional de las lenguas indígenas, que es un programa propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, la UNESCO. Y entonces hicimos esa exposición sobre lenguas indígenas que ustedes pueden inclusive visitar en el site del Museo de la Lengua Portuguesa en São Paulo, Museu da Língua Portuguesa, y hasta hacer una visita virtual de la exposición. La exposición se llama Ñeépora, Memoria y Transformación. La llevamos recientemente a la UNESCO y hasta traducimos todo el material al inglés y al francés, pero todavía no al español. Hay que ver la oportunidad de traer esta exposición para acá. La verdad fue una experiencia muy interesante porque conseguí aprovechar la oportunidad para hacer una serie de productos, de documentos, de mapas, animaciones, de contenidos, pues digamos de pesquisa que no habían sido producidos antes, como por ejemplo un mapa continental de los territorios etnolingüísticos de América, y quedó bellísimo mostrar otra relación de territorio. Y la lengua es un territorio. La lengua es la expresión de una cultura, de un territorio cultural, de un pensamiento. En las construcciones conceptuales que tenemos en nuestra lengua, expresamos nuestra relación de mundo. Entonces, cuando se mata una lengua, cuando se muere una lengua, si es que las lenguas se mueren, porque los lingüistas indígenas en Brasil dicen que no, que una lengua nunca se muere, que la lengua como que se queda dormida. Se queda dormida pero no se muere. Y en sueños continúa hablando con nosotros. Y en sueños podemos conectarnos y despertarla otra vez. Y existen muchas lenguas que están en proceso de despierte en Brasil. En nuestro país, así como en otros países, los diferentes gobiernos, sea las coronas europeas o el imperio brasileño, hasta las repúblicas democráticas, prohibieron las lenguas indígenas oficialmente en varios episodios, de varias maneras, y construyeron políticas integracionistas
para transformar a las poblaciones indígenas en poblaciones ciudadanas de estos países que deberían tener una lengua oficial, o sea, porque en Brasil todo el mundo tenía que hablar portugués, o entonces en los otros países todo el mundo tenía que hablar español y no había espacio para lenguas rebeldes, lenguas peligrosas, lenguas salvajes, lenguas misteriosas. Esas historias son buenísimas. Y también el racismo y la persecución de las lenguas hizo con que de hecho se fueran perdiendo a los pocos. Hoy en día son pocos los pueblos, además, bueno, que hablan sus lenguas y dentro de la mayor parte de los pueblos, pues los ancianos las hablan más que los más jóvenes, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la riqueza de una lengua, delante de, digamos, el imperialismo porque son lenguas que se imperan delante de las otras, ¿no? Que se colocaron como obligatorias, como referenciales. Es una cuestión muy profunda, epistemológica y casi ontológica de relación de mundo, de cuál es la capacidad de que tenemos dentro de nuestro lenguaje verbal, que se traduce en el escrito, pero de nuestro lenguaje de medir valores y referenciales dentro del mundo, de cómo describimos o dibujamos nuestras alegorias, nuestro imaginario colectivo, nuestro referencial histórico colectivo y las palabras que usamos para describirnos y describir al otro, de la manera como comprendemos los movimientos de nuestra existencia. Tuve la oportunidad de hacer un posgrado en Derechos Humanos sobre el derecho a la memoria y a la verdad en los pueblos indígenas para hablar un poco de estas historias de la formación del movimiento indígena de Brasil, de la histórico de las leyes indigenistas, de cómo es la resistencia hasta hoy en el Brasil. Y en un momento me tuve que detener para pensar qué es memoria para nosotros y qué es verdad. Y aprofundándome llegué al punto de tener que debruzarme así sobre el hecho de que hay palabras que parece que pueden ser traducidas, pero la verdad en cada lengua significan cosas totalmente diferentes. Les voy a dar un ejemplo, que es la palabra pensamiento. Yo no sé lo que es el pensamiento para ustedes aquí. A veces cuando pensamos en pensamiento, yo fui a la escuela pues europea, pues no. Pensamiento para nosotros a veces lo asociamos mucho a la lógica, al raciocinio o este ejercicio que estamos haciendo aquí de la oralidad, ¿cierto? El pensamiento lo asociamos mucho a la memoria, lógica, el raciocinio y lenguaje. Aprendí a decir pensamiento en otra lengua que ni siquiera es la mía, es la lengua pano, la lengua de los pueblos Junicuín, Yawanawá, la lengua de los Shipibo. Y para ellos pensamiento se dice Shina, Shina. Y con unos ancianos ellos me explicaban que cuando cantábamos, que cuando hablábamos, que cuando pensábamos, teníamos que direccionar muy bien nuestro Shina, nuestro pensamiento. Pero direccionarlo porque nuestro pensamiento es una energía que vibra, porque nuestro pensamiento es como una flecha, porque nuestro pensamiento es un mensaje que debe atravesarnos desde la verdad de nuestro propósito, de nuestro corazón, de nuestro direccionamiento mental y llegar hasta la mente del otro y tocar su corazón y tocarlo profundamente para que ese pensamiento pueda realmente ser comunicado. Tiene que atravesar los universos que nos componen. Y por eso los cantos, los rezos de los chamanes, las palabras de los caciques, las palabras de los ancianos, tienen que venir de un compromiso, de una comprensión, tal vez de una fe, de una
naturaleza muy profunda de estar cierto de lo que están hablando y de no decir nada de la boca para afuera, como dicen, con todo el perdón de la palabra, como dice este montón de blancos que hablan de la boca para afuera, que escriben un montón de cosas en el papel, muchas leyes, pero al final de cuentas nada se cumple para nadie. El respeto a la palabra, el respeto al pensamiento, viene de una tradición de mundo, de una responsabilidad colectiva, de cuál es el mundo que nosotros construimos con nuestro pensar. Cómo nos edificamos de la comprensión de nosotros mismos, de la comprensión de los otros, de la comprensión del universo a nuestro alrededor. Cómo reconocemos la fuerza y la delicadeza de nuestro pensar. En la lengua de mi pueblo, hablando en pensamientos, hay otra palabra que también me fascinó, que es la palabra de una enfermedad que llamamos de dihari. Dihari es como llamamos a esta enfermedad de la tristeza que enferma, que mata, que deprime, que nos da una sensación de luto, de pérdida, de la pérdida del otro o hasta de la pérdida de sí mismo. Y es una enfermedad que puede matar de verdad, la melancolía. Dihari es la peor y más cruel de las enfermedades y hoy es la más presente en nuestra sociedad. Es la que causa estos altos índices de tristeza, de depresión, de alcoholismo, de suicidio. Dihari es provocada por las violencias estructurales de género, intergeneracionales, el racismo, la homofobia, la misoginia. Dihari tal vez sea ese dolor que nos da la falta de reconocer la humanidad en la humanidad. Pero con la fuerza de nuestro pensamiento, comprendiendo que las emociones se cultivan, también es algo que se pueda curar. Con otras medicinas que puedan alentar nuestros corazones y alentar nuestras ideas. Y ahí el nombre de esa exposición, ya estoy acabando. El nombre de esa exposición que habla sobre lenguas indígenas es Ñe'époran. Ñe'époran. Ñe'époran, que viene de la lengua guaraní, Mbia. El pueblo guaraní es la nación guaraní. Es una nación casi continental que ocupa toda la mitad sur del continente americano. Está en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. El pueblo guaraní es enorme. Ellos son un pueblo que andan, caminan, están hasta en la Amazonía. Cualquier territorio donde un guaraní esté, también es tierra guaraní, porque ellos caminan en la tierra sin males. Y con seguridad debe haber un montón de guaraníes aquí también. Y aquí también puede ser la tierra sin males, depende de cómo uno camina sobre la tierra. Ñe'époran quiere decir las bellas palabras, pero la verdad ñeje, ñe'e o ñeje. Ñeje significa el aliento dulce, tibio, tierno y delicado que sale de nuestra boca cuando hablamos. El aliento de la vida, el ñeje. La expiración de este soplo de vida, dulce, suave, este aliento del bebecito que acabó de mamar. Y porán es la palabra, es la belleza. Ñe'époran son las palabras dulces, las palabras delicadas, las palabras verdaderas, que vienen como embebecidas del néctar de nuestro corazón, de nuestra verdad, y con delicadeza alcanzan a llegar
al corazón del otro y a la verdad del otro. Son las palabras verdaderas, son las palabras francas que atraviesan todo. Por eso en muchos de nuestros pueblos decimos que la palabra también es medicina. La palabra es medicina porque la palabra es un ejercicio de la memoria y de la construcción de la memoria, de aquello que recordamos y también de lo que queremos recordar, porque con la palabra afirmamos cómo estamos siendo ahora, lo que queremos ser, hacer y reconocer lo que somos. Muchísimas gracias, Dayara. Bueno, has tocado muchísimos temas, cada uno de ellos para estar otra hora aquí conversando, pero me parece muy interesante que dijiste la palabra es medicina. Y el pueblo tucano, al igual que otros pueblos de la Amazonía, se caracteriza por sus medicinas. Hablábamos en el bloque anterior sobre los derechos culturales y parte de los derechos culturales es precisamente el derecho al acervo genético. Y hablamos poco de ello y casi siempre lo hablamos en relación con los seres humanos. Y sin embargo, el acervo genético de las plantas, que en el pueblo tucano tienen esa maravillosa concepción de ser los primeros seres del universo y los maestros, las maestras a quienes seguimos, quisiera que te refirieras a las plantas medicinales para conjugar esos dos temas, mejor dicho, esos tres temas: derechos culturales, plantas y la medicina. Sabes que estoy hablando de la ayahuasca principalmente. Sí, no, te cogiste un puente, así te fuiste al otro lado, ¿cierto? Totalmente. Es porque la semana que viene voy a estar en Ginebra en la reunión de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que estará firmando un acuerdo internacional sobre el patrimonio intelectual, que también incluye el patrimonio genético, además de los patrimonios así, de regulamentar, digamos, de hacer un tratado sobre los acuerdos de cómo funcionan las patentes, por ejemplo. Y hablar de patrimonio genético y de patrimonio cultural, porque así cuando hablamos de patrimonio genético todavía estamos hablando de un patrimonio que es material, ¿cierto? Y que muchas veces hoy en la tecnología también se traduce como las moléculas, las cosas, esas vainas, pues la ciencia, ¿no? Pero también hay el patrimonio inmaterial intelectual de cómo se llega a todo eso. El pueblo tucano es uno de los pueblos yajeceros de Amazonia. El yagé o la ayahuasca es una planta considerada sagrada o entonces al origen del conocimiento de nuestros pueblos o al origen de nuestras culturas. Y somos más de una centena de pueblos en toda la base amazónica que tiene esta planta al origen, pero en las últimas décadas se ganó como un interés global, ¿no? Estamos en un mundo que se globaliza cada vez más y yo no sé aquí cuántos ya oyeron hablar de ayahuasca o no, levanta la mano, o entonces cuántos ya tomaron o no, si hay alguien, por lo menos dos, mira, para que vean, ¿no? Entonces es una cosa que se está ganando como los intereses del mundo porque estamos en un mundo también donde, volviendo al tema anterior, hay mucha gente que se siente enferma de tristezas principalmente y busca o medicinas alternativas para curar estas enfermedades. La ayahuasca ha sido muy buscada para tratar de cuestiones de salud mental, de trauma, de dependencia química. Em, y ha ayudado sí a mucha gente, pero también en la mitad de esa cosa que llamamos de globalización también ha llamado el interés de los mercados internacionales farmacéuticos, por ejemplo. Y hoy en día hay gente que quiere hacerse pues comprimido,
Comprimidos. comprimidos de ayahuasca, crema, cerveza, no sé, pasta de dientes, champú, cualquier cosa, ¿no? Jamón. Cualquier producto, porque es una sociedad de una cultura de la mercancía. Como dice David Copenagua, es la sociedad, la cultura de la mercancía donde todo se puede comercializar y donde el valor de lo mercantilizable es el del lucro, ¿no? De esa lógica del capital. Y las personas a veces no se dan cuenta que este proceso de globalización y de mercantilización también hace parte del proceso colonial, de tomar un poco a fuerza una cosa que tiene una razón dentro de su origen, que tiene un existir pleno dentro de su contexto. Entonces una planta es sagrada para nosotros, no apenas el yagé, pero el tabaco también, o la planta de la coca también, que son esas tres plantas para nosotros, para mi pueblo, son las plantas del origen de la vida, de todo. No de la destrucción de la vida. Exactamente, pero lo que fue hecho con ellas es que las transformaron en veneno en vez de ser medicina, porque no las saben usar, porque no las saben utilizar, porque no les saben pedir permiso, porque las abusan y también acaban abusando de sus cuerpos. Es terrible hoy ver lo tanto de gente que se muere por el tabaco. No por el tabaco en sí, pero por el uso de una nicotina mezclada con todo tipo de veneno. Y que peor, es legalizada en todo el mundo. O sea, el cigarrillo no lo han prohibido en lugar ninguno, todavía mata a millones de personas. Es horrible ver lo tanto que la coca, o mejor, el tráfico de drogas, la cocaína y todos los derivados que se han hecho de las sustancias de esta planta, también mezclada con un montón de venenos, con un montón de agentes tóxicos, porque la coca no es ni blanca ni negra, la coca es verde. ¿Ah? Lo tanto que mata de gente y todo el sistema de violencia también, ¿no? Porque no es apenas los que consumen esa droga, pero todo el sistema de violencia generado por esta droga y por carteles y por intereses públicos y privados, pero principalmente privados, que no quieren ni siquiera debatir la legalización o la legislación para mantener un mercado reservado, cerrado para ellos, porque cuando esa cosa se legaliza como el tabaco, yo no sé qué va a pasar. Y la misma cosa con otras plantas, que también pueden ser consideradas plantas sagradas en sus pueblos de orígenes, como la cannabis, ¿no? Que es de aquí, del norte de África, del Oriente Medio también. Unas plantas muy antiguas, de India y de otros lugares. Imagínense entonces lo que puede pasarle a la ayahuasca. Entonces nosotros tenemos una preocupación muy grande porque además de ya estarmos pues presenciando este momento de una globalización y lo que lo que la globalización representa es la descontextualización del uso tradicional. Es la falta de orientación y de conocimiento sobre los cuidados técnicos, científicos, de cómo se hace el uso de una medicina. Porque no estamos hablando de creencias ni de religiones, pero de ciencias y de prácticas científicas. De culturas que son tan antiguas y tan complejas y tan legítimas como cualquier otra, que son culturas indígenas, pueden no ser la europea, pero la europea no sabe mierda de cómo se usa ayahuasca. Porque tenemos nuestros propios protocolos de estudio, de dedicación, de ética médica, de cómo trabajar con esa sustancia como una medicina, de tener un cuidado, una higiene propia y con el paciente, de acompañar un proceso para que de hecho esta medicina pueda sanar a alguien dentro de un proceso terapéutico. Lo estoy intentando traducir, ¿cierto? Pero cuando no se hace de cualquier forma, así como cuando se usa cualquier medicina de cualquier forma, ni que sea una aspirina, un ibuprofeno, se puede matar a alguien.
Y todavía más, cuando se usa una medicina que tiene un agente que es enteógena o que trabaja con la psique, con la emoción, con con la salud mental, ahí sí se puede poner muy peligrosa esa cosa. Hay que tener mucho cuidado em, y mucho respeto con la gente. Una medicina responsable, es una medicina, cualquier medicina depende de ética. Y hoy en día, lamentablemente, en la cultura que vivimos dominada por el mercado, por la lógica del mercado, hay muchos más médicos hipócritas que Hipócrates, ¿no? Entonces el peligro es eso, y por eso estaremos allá defendiendo este patrimonio genético, que además es un patrimonio colectivo. El derecho de patente y de reconocimiento de patentes se ha construido como un derecho como de la propiedad privada, de que hay un descubridor que dice, me descubrí esta molécula, le voy a colocar mi nombre y me voy a ganar tantos por ciento durante tantos años de cualquier producto que sea fabricado con el uso de mi pesquisa o de mi molécula o de mi descubierta. Y si la ayahuasca es indígena y la tenemos nosotros del origen, ¿quiénes son estos blancos, estos gringos, para creer que se van a registrar todos los patentes y ganarse todos los commodities encima de un conocimiento que viene de nosotros? Entonces, hay una cosa llamada derecho a la reparación y derecho a la repartición de beneficios que también necesita ser discutido. Porque dentro de todo el proceso colonial hay tecnologías desenvolvidas por los pueblos indígenas que nunca fueron reconocidas y que hasta hoy continúan siendo apropiadas de manera muy violenta por la sociedad occidental. Un ejemplo muy interesante que yo tengo una hermana que es especialista en este tema, siempre cita, es el caso de la stevia, por ejemplo. La stevia, que es ese que Endulzante. endulzante natural, que la verdad fue desenvolvido por el pueblo guaraní Así es. en Brasil. El pueblo guaraní, que es el pueblo que más es asesinado en el estado del Mato Grosso del Sur, que es un pueblo que hasta hoy no tiene acceso al territorio, que es un pueblo que vive un verdadero genocidio en nuestro país. Imagínense si este pueblo tuviera derecho a 1% de todo el profit, de toda la industria de las gaseosas en el mundo que usan stevia. ¿Cuántas tierras, cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántos recursos no podrían tener para poder cuidar a su sociedad, a nuestro pueblo, a nuestro país? Y mira que la stevia no es una cosa así de 1500 o 600 o 700, 800 o 900. La stevia es una cosa que vino pues en el siglo XX. Entonces la construcción de esos derechos es una cosa que todavía está en debate y que necesitamos construir de una manera que pueda respetar no apenas nuestra historia y nuestras identidades, pero que también pueda construir caminos para traer la dignidad humana a nuestras poblaciones dentro de los sistemas que se han establecido. El derecho a la repartición de beneficios, de tecnologías traídas de los pueblos indígenas, sobre el patrimonio genético, pero también del patrimonio intelectual. Porque a final de cuentas, la tecnología de desenvolvimiento de alimentos y de medicinas es un proceso de siglos de aprimoramiento genético y no una cosa que se hizo en laboratorio de un transgénico de un día para el otro. Que el alimento que consumimos, muchos de los alimentos que tenemos todos nosotros en todos los platos alrededor del mundo, y aquí hay mucha comida que viene de América, ¿cierto? Si esta gente come tomate hasta que no más, el chocolatico que, y las papitas, el otro día, hoy se comieron una mazorca en la mesa, esas cosas, ¿no? Eso todo es tecnología indígena, tecnología alimentar,
¿no? Y cuántos remedios, cuántas cosas no están en el champú, en la cosmética, todo eso, ¿no? Entonces, son lugares que tenemos que discutir y ocupar y también invitar a si es que lo vamos a compartir, que por favor lo compartamos con respeto para poder aprender a usarlo bien. No es una cuestión de propiedad intelectual como una cosa de la propiedad privada que nos pertenezca, pero de la responsabilidad que tenemos sobre el conocimiento. Porque uno puede saber de todo. Tú puedes saber la física nuclear del origen del universo. Puedes ser un Einstein. ¿Y de qué te va a servir si vas a hacer una bomba atómica? Entonces, cualquier ciencia tiene este desafío que es la ética. Así es. Daira, se nos va acabando el tiempo Ya. y por supuesto me he quedado con muchísimas preguntas y ustedes también se quedarán con muchas de ellas, pero hay una que, dados los tiempos que corren en el Estado español, no puedo dejar de hacerte. Y es aquella que tiene que ver con las políticas de restitución de, por ejemplo, el acervo museístico. Ha levantado una gran cantidad de polémica en el Estado español el hecho de que haya pueblos originarios que estén pidiendo la restitución, por ejemplo, de su patrimonio artístico que se conserva en esos museos. Y sin embargo, por supuesto, hay una negativa por parte de muchos estados occidentales para devolver a los pueblos lo que es suyo. Pero además de eso, hay también una gran negativa por parte de estos estados sobre el hecho de reconocer que muchas de las situaciones de pobreza extrema, de desigualdad, incluso entre hombres y mujeres, de negación de derechos a las poblaciones, de tercer o quinto género como hay en las poblaciones originarias, vienen también desde estos territorios del mundo. ¿Qué opinas sobre las políticas de restitución? Yo actualmente estoy actuando como consejera nacional de cultura en el Consejo Nacional de Cultura del Ministerio de la Cultura de Brasil, que es una silla de representación de la sociedad civil para el debatir y construir las políticas públicas de cultura, y también hago parte de este grupo que está discutiendo y elaborando la construcción de una política de repatriación de piezas indígenas para Brasil. Hago parte de este movimiento porque, claro, soy activista, debato derecho a la memoria, y cuando hablamos de este tipo de patrimonios, son patrimonios históricos, son la memoria que constituyen nuestros pueblos y nuestros países. También soy artista. Y soy indígena. En los últimos años me dediqué, ¿sabes qué? A buscar a dónde estaban los objetos tucano en los museos del mundo. Porque hoy en día en nuestros territorios hay muchos objetos que no existen más, que apenas existen en los museos. Y me di cuenta ahora, por en cuanto todavía, porque no lo he contado todo, pero aproximadamente 85% de todo el patrimonio tucano está fuera de Brasil. ¿Se dan cuenta qué es eso? Los europeos no se imaginan lo que puede hacer. Tener 85% de su patrimonio museológico fuera de sus países. Es obsceno, es violento, es cruel. Y seguramente ese porcentaje debe aplicarse a varios otros pueblos. Hasta otros todavía más, porque mi pueblo ni siquiera lo conocen mucho. Es un pueblo regular, mediano, poco conocido, pero la mayor parte de nuestros objetos están en Alemania, Austria, Italia, Portugal. No sé si debe con seguridad haber alguna cosa por aquí también. Estados Unidos, hay hasta cosas en el Japón.
Es súper interesante cómo ellos llegan a esos lugares y también muy curioso, interesante, contradictorio y complejo la manera como entendemos la importancia de estos patrimonios y cómo se han conservado. Porque estos patrimonios apenas han sido conservados cuando están en la institución museo y dentro de nuestros territorios han sido perseguidos, prohibidos, demonizados y destruidos durante siglos. En nuestra tierra, hoy, en esta semana, yo conseguí apoyar la construcción de la primera maloca, de la primera casa de ceremonia tradicional en nuestro territorio después de más de un siglo. Porque hace más de un siglo, cuando llegaron los católicos, cuando llegaron las políticas de integración nacional, se quemaron todas estas casas. Se prohibieron las lenguas, se prohibieron las ceremonias. Estoy haciendo una pesquisa a través del arte, a través de las historias, a través de los acervos museológicos, para poder recuperar la manufactura y la práctica de estos objetos en mi territorio, porque me encantaría tener la oportunidad de escuchar esos tambores sonando, esos instrumentos cantando, de ver los grupos de los chamanes, de los cantadores, de los rezadores bailando, que no se quede dentro de un imaginario, digamos, mitológico de un tiempo que ya pasó, que sea un imaginario de nuestro futuro, de nuestra cultura viva. Entonces la restitución, la repatriación, es la posibilidad también de una cultura regenerarse. Hoy en día los acervos museológicos, estos museos, por más compleja que sea la historia del museo, que nace como una colección de curiosidades, de trofeos de guerra, de los pueblos dominados por los presupuestos autodeclarados colonizadores y dominadores del mundo. Las joyas de la corona. Estos objetos, aquí dentro de esa cultura, dentro de esa narrativa colonial, no son más que trofeos de guerra. No son más que motines. No les interesa ni siquiera cómo se llaman, ni de dónde vienen, ni para qué sirven, ni quién los hizo, ni siquiera a qué pueblo pertenecen. En los acervos museológicos de todos los museos europeos que yo he visitado, la gente muchas veces no sabe ni siquiera el nombre, no ha ni siquiera contado, ni marcado, ni catalogado bien esas piezas. Yo fui al Museo Británico, hay más de 400 piezas, Tucano, que están guardadas en los armarios y no saben ni siquiera qué hacer con eso. Pero no las quieren devolver. Porque se firmó una política en el acto de fundación del museo de que nada será devolvido, para nadie nunca, porque es una lógica que instituye la lógica del Estado. La gran honra de los tiempos dorados del imperio inglés, o de la corona francesa, o de la corona española, o no sé qué. Pero ¿qué les importa? Nos importa a todos, la verdad. La repatriación no es apenas devolver un objeto. En Brasil, hace pocos años, tuvimos una catástrofe anunciada por la incompetencia del Estado también, del poco recurso que se le dedica a los espacios de cultura, en que el Museo Nacional de Río de Janeiro se incendió y se quemó el acervo más importante de nuestro país y se quemaron hasta momias egipcias, pues. Se incendió porque había un enchufe de un aire acondicionado que estaba así como que mal colocado y se prendió fuego, se le prendió candela. En nuestro país no tenemos ningún museo como los que hay aquí o como hay en otras capitales europeas. No tenemos un museo etnológico, de esos de que se visite y uno vaya a ver a las vitrinas la diversidad de las culturas del mundo, como lo hacen aquí. Por más mal presentadas que sean, por más coloniales y más superficiales y escasas y mal descritas que sean estas piezas en estos acervos aquí,
Aquí por lo menos esto es accesible, pero en nuestros territorios no, en nuestro país no. Tenemos acervos cerrados de museos importantes como el Museo del Indio, que estuvo cerrado 100 años y todavía no está accesible. Tenemos el Museo Paraense Emilio Geldi, que es hoy en día el más importante acervo, pero que es apenas un acervo. Son los armarios condicionados y cerrados con una equipe pequeñita que los cuida, pero que no tiene un espacio de visitación. Y más de 85% de todo nuestro patrimonio indígena está fuera del país. La falta que le hace a nuestro pueblo de accesar estas riquezas es la falta de una formación, de una educación que pueda darse cuenta de su origen, de su memoria, de su identidad y de la riqueza de su pueblo. Por eso todavía tenemos este desconocimiento y esta replicación del racismo, de la ignorancia sobre los pueblos indígenas hasta nuestras escuelas y universidades. Es que nos quieren esconder, nos mantienen escondidos hasta nuestra propia tierra. Y para poder mostrar nuestros cuerpos de la manera como somos, con nuestra piel, con nuestras pinturas, con nuestras plumas, con nuestros colores, también tenemos que mostrar lo que está en el origen y poder reverenciar la riqueza, lo sagrado, la memoria que está en cada objeto por menor que sea. Entonces repatriar es más que devolver, también es retornar a un contexto de la importancia del significado de la naturaleza de ser, de esas manifestaciones culturales históricas de la humanidad. Repatriar es más que devolver y recontextualizar, porque la recontextualización no se hace apenas dentro de un museo. Se recontextualiza en el libro de historia, en el libro de la escuelita, del jardín de infancia, del enseño fundamental, del colegial, de la universidad. Se recontextualiza en la televisión, en el cine, se recontextualiza en el arte. Se recontextualiza cuando se comprende finalmente que las culturas indígenas no son culturas del pasado, que nosotros no somos pueblos de 1500, que nosotros somos contemporáneos y por eso estoy hablando en español y por eso tengo gafas y por eso tengo un móvil y por eso sé usar internet y por eso hablo 4 lenguas y por eso tengo mi posgrado, porque al final de cuentas soy tan capaz y tan humana y tan llena de fallas y cualidades como cualquiera, porque somos humanos y somos reales, no somos ni duendes ni hadas de cuentos de hadas, no somos bichos salvajes ni misteriosos ni místicos de la selva. No somos alienígenas, nosotros somos indígenas, somos pueblos de la tierra de nuestros territorios, somos civilizaciones tan antiguas, tan complejas, tan legítimas y tan capaces como cualquiera. Y tenemos que tener el derecho, la dignidad, la libertad y la autonomía que cualquier civilización debe tener. Y ese es el ejercicio de la verdadera democracia, la práctica de la diversidad, el respeto a la diversidad. Si es que nos creemos, al final de cuentas, tan democráticos, tan modernos, tan evolucionados, evoluidos, tan civilizados. Entonces que seamos capaces de abrazar a todo eso, a esa riqueza y a celebrarla y a cuidarla y a honrarla. Y a compartir la responsabilidad y la conciencia de que todos nosotros somos herederos, sí, de esa historia colonial. Que si esos tesoros están aquí, entonces que los cuiden bien, que aprendan bien sobre ellos, que los que puedan devolver, que puedan devolverlo, pero que puedan devolver su historia, su dignidad, en todos los territorios, inclusive en los territorios de las escuelas de aquí, que se pare de contar estos cuentos, estas mentiras, ya tan ultrapasadas, tan viejas, tan decadentes, tan ridículas, de decir que, por ejemplo, el continente americano fue descubierto por Cristóbal Colón. Hay que repetirlo, sí, que se deje de decir ese montón de mentiras, de historias ridículas, ultrapasadas. Estos chismes ridículos que ya no caben más en el siglo XXI, de que América fue descubierta por Cristóbal Colón o por Pedro Álvarez Cabral o por Magallanes, yo no sé qué. Porque no se descubre una tierra que ya es habitada, que siempre fue. Y
Y eso es una lógica básica. Y eso es reconocer la dignidad de la memoria, de la ciencia, del conocimiento de que está en cada territorio, en cada pueblo. Eso es reconocer que en esta tierra también se bebe de todo lo que fue tomado, retirado de estos territorios, que los privilegios económicos, políticos, sociales y culturales cultivados en Europa hasta hoy también son consecuencia de todo un proceso histórico colonial. Y si hay tanto privilegio, pues que los puedan usar estos privilegios para construir y edificar una verdadera democracia, una verdadera libertad alrededor del mundo y parar de ser hipócritas. Que puedan sumar y darse cuenta que todos aquí también son hijos de América, también son hijos de África, también son hijos de África, de Asia, de esas tierras que también alimentan a este pueblo, a esta economía, de esta gente que todavía se está muriendo atravesando este pequeñísimo mar Mediterráneo y tantos otros atlánticos, a la busca apenas de la dignidad humana. Que podamos construir en este lugar que se pretende el ombligo del mundo, pero que se le olvidó de ser un corazón. Que podamos construir una conciencia que nos permita ser una humanidad más que humana, que pueda atravesar los desafíos del eurocentrismo, que ya se quedó viejo, del antropoceno, que ya nos muestra todos los días, con la crisis climática, con las crisis de las pandemias que vienen y van a continuar sucediendo, con estas crisis existenciales que son las crisis del propio antropoceno, que el camino que estamos con necesidad de percurrir ahora es el del regreso, tal vez no sea el del progreso. Si el progreso nos lleva al envenenamiento y al suicidio, a la muerte colectiva, al mayor exterminio de las especies en la historia de nuestro planeta, entonces que nuestro camino pueda ser el del regreso a la naturaleza, el de regreso a la tierra, el de regreso a un alimento puro, a un agua que se pueda beber, el regreso a vivir en comunidad, el regreso a poder ser colectivos, porque el sistema de vida es la diversidad. Quiero agradecerles a cada persona aquí por esta noche, por este día, por haber venido. Yo vine de muy lejos, ya me tengo que regresar. Y espero que hayan tenido pues un buen tiempo. Y les agradezco a cada uno, a cada una. Y espero que puedan llevar esas palabras en sus corazones y pesquisar más sobre estas luchas, sobre estos movimientos, sobre estas expresiones y lenguajes indígenas, no apenas de Brasil, pero alrededor del mundo. Y también de la riqueza de esas culturas que también están aquí presentes. Agradecer mucho a este grupo maravilloso de las mujeres de Guatemala, de este grupo que debate justicia, porque necesita hablar de la impunidad, porque necesita hablar de los dolores y de las heridas para poder sanarlas con esa medicina de la palabra. Y les agradezco mucho y me emociono, ¿eh? Y les agradezco mucho por ese trabajo, porque es muy difícil para uno como indígena venir aquí y recibir una invitación de esas siempre. Me parece que uno va a llegar como al territorio lleno de trampas y de peligros y de una necesidad de tener que afirmarse, pero poder ser recibido en una casa encendida, no porque se está quemando, pero porque está abierta, porque es habitada, porque es una casa que tiene un corazón, que tiene un hogar, que tiene la posibilidad de haber luces de muchos pensamientos encendidos. La posibilidad de haber la luz del diálogo, del debate, de compartir las experiencias de vida. Es un lugar que llamamos así una casa de transformación. Es un lugar sagrado, es un lugar donde podemos venir a nutrirnos, compartiendo lo mejor que tenemos entre nosotros. Y entonces, qué bueno que
pude conocer este lugar y espero poder volver a venir y aprender más, hasta también para poder aprender a honrar ese poquito de sangre gitano, moro, español, que también está en mis venas, que viene de mi tatarabuela, que no sé cómo se fue a parar en Colombia, pero de la cual también soy heredera, para poder honrar los caminos de esas mujeres, madres, solo, trabajadoras, pero valientes, guerreras, profesoras, cariñosas, dedicadas, que me nutren y que me permiten estar aquí también. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a ti, Dayara, muy emocionada igualmente de esta reapertura de Mujeres contra la Impunidad. Antes de dejar una o dos escasas palabras que preferiría que sean preguntas y no largas reflexiones al público, quisiera darle las gracias nuevamente a la Casa Encendida por este espacio, por hacer una nueva apuesta de Mujeres contra la Impunidad. Creo que el valor de la palabra que has dicho le hace una fiel justicia a lo que este ciclo intenta y a lo que precisamente la Casa Encendida ha intentado. Y también a lo que hacemos nosotras. Veo muchísimas caras amigas hoy aquí, de mujeres afro, de mujeres indígenas, de mujeres mestizas, que estamos habitando todos los espacios de esta España diversa y demostrando una y otra vez que España no es blanca, nunca lo fue, pero ahora nos estamos encargando de que sea más visible todavía que estamos aquí. Y creo, y recogiendo tus palabras sobre el hecho de que tu presencia hoy aquí reafirma que la política de muerte del proyecto colonial ha sido un fracaso absoluto, la reafirmamos también muchas y muchos de nosotros que estamos hoy aquí presentes y que somos también la encarnación y que somos también herederas de ese proyecto político de la vida contra la necropolítica. Muchas gracias.